El momento de la ceremonia nupcial de mi descendiente, hallé mi imagen en el acceso con un cartel. No lo permitan ingresar. Giré sobre mis talones y partí sin ruido. 4 horas más tarde ella comprendió. Su enlace había concluido cuando yo regresé a mi morada. El aparcamiento del sitio rural ya se hallaba repleto. Vehículos lujosos dispuestos en hileras ordenadas bajo los linderos. Estacioné y descendí arreglándome el nudo. Mi pulso aceleraba igual que el de un alumno previo a una prueba. La fecha por la que habíamos estado organizando a lo largo de meses había surgido al cabo. «Oh, observa quién ha llegado». Una voz conocida me interpeló. Andrés, el compañero laboral de mi descendiente, avanzaba rumbo al aparcamiento junto a su consorte. Algo inusual surcó sus semblantes. Asombro, pudor. Más velozmente exhibieron sonrisas. «¿De verdad? ¿Lo presenciaste al cierre?», expresó la pareja de Andrés con un matiz algo excesivamente jovial. «Creí que Emi había mencionado que no te hallabas en forma». «No hallarme en forma», solté una carcajada. «Es la fecha nupcial de mi descendiente. No la obviaría por ningún motivo». Se observaron una vez adicional prolongada esta ocasión. «Ansioso progenitor de la desposada», inquirió Andrés alterando manifiestamente el asunto. «Totalmente espantado», confesé con una mueca inquieta, deslizando la palma por el mechón. 5,000 únicamente por las plantas y aún así temo resbalar al conducirla hacia el presbiterio. «Ah, por supuesto, las plantas», susurró su consorte. «Vaya, luces impecable». Divisé a mi cuñada próximo al acceso, distinguida con su atuendo índigo, examinando el móvil. Al alzar la mirada y percatarse de mí, su fisonomía se petrificó por un segundo antes de agitar la extremidad. Algo resultaba peculiar, pero las ansiedades de las uniones provocan que todos se comporten insólitos, ¿cierto? «Mejor que pase», le comenté a Andrés. «Debo verificar que el conjunto musical se ubique correctamente. ¿Sabes cómo proceden los intérpretes?» «Por supuesto. Nos topamos interiormente», acordó veloz. Avancé hacia el ingreso primordial repasando el inventario cerebral. Plantas, preparado, el conjunto, ojalá preparado. El capturador de imágenes debería estar colocándose. El abono del servicio de banquetes que aboné la semana anterior debería habernos garantizado esos entremeses de crustáceo que Emi solicitó particularmente. El sitio era espléndido, precisamente lo que Emi había imaginado. Tejidos níveos suspendidos en todas direcciones, iluminaciones feéricas entre encinas vetustas, una zona de danza que valió más que mi vehículo inicial. Cada elemento impecable, cada desembolso razonable. Esta era la fecha de mi pequeña. El vigilante de protección avanzó un paso al aproximarme al umbral de la zona ritual. «Perdón, caballero. ¿Podría mostrar su pase?» «Pase», reiteré extrayendo mi aparato para exhibirle el diálogo grupal con todos los pormenores de la unión. «Soy el progenitor de la desposada». La fisonomía del vigilante no varió. Laboral, educado, inflexible. «Lamento, caballero, pero requiero observar un pase tangible. Esas son mis directivas». Una risotada emergió de mi torso. Ciertamente era algún equívoco. «Observa, yo aboné esto entero. El sitio, las plantas, el conjunto, todo esto. Debe ser un yerro. Caballero, si pudiera seguirme un instante». El segundo vigilante indicó una mesa adyacente al ingreso donde reposaba un portafolio desdoblado, y ahí lo percibí. Mi propia faz observándome desde una imagen reproducida, fijada con una grapadora, a lo que aparentaba un registro de concurrentes abajo en caracteres nítidos. No autorizar el acceso en ninguna situación. El entorno se tornó sumamente callado. El rumor de los concurrentes aproximándose, el eco lejano del ensemble de arcos calibrando, el susurro de las frondas arriba. Todo se desvaneció en un ronroneo. «Ha de ser un yerro», expresé, mas aún al verbalizarlo sabía que no lo era. La imagen era actual del parrillada grupal del mes previo. Alguien lo había urdido. «Lamento, caballero, pero estas son nuestras indicaciones de parte del clan de la desposada». Mis palmas se mostraban notablemente estables al extraer el aparato y discar el número de Emi. Timbró 1, 2 ocasiones. Progenitor. Su timbre era entrecortado, remoto. Tumulto del día nupcial. Emi. Amor. Parece haber una confusión en el ingreso. La protección no me permite avanzar. Poseen mi imagen con una anotación que indica: «Ah, eso», como si hubiera anticipado esa comunicación. «¿Qué significa eso, Emi? ¿Qué ocurre?» Una interrupción excesivamente extensa. Al fondo resonaban timbres. Alguien la invocaba, seguramente el capturador demandando otra captura. «Progenitor», observa, fue una resolución colectiva.
Lo debatimos y consideramos que sería preferible si no asistías. Menos altercado, ¿comprendes? Menos tensión para todos. El aparato pesaba en mi palma. Menos tensión. Soy tu progenitor. Lo comprendo, pero estoy extremadamente atareada en este instante. Este es mi momento. De acuerdo. Por favor, no lo compliques más de lo que ya resulta. Debo partir. La conexión se interrumpió. Permanecí un lapso contemplando la pantalla, consciente de los vigilantes mirándome con compasión laboral. A mi contorno, los concurrentes proseguían ingresando, exhibiendo sus pases refinados, carcajeándose por el clima ideal, glosando lo idílico del sitio. Sin articular una sílaba adicional, giré y avancé hasta mi vehículo, mas no regresé a la morada. Me acomodé en el sitio del conductor y dicé un número conocido. Margarita, soy yo. Discúlpame por contactarte un sábado. Oh, hola. El timbre de mi gestoría era afable, perpleja. ¿Qué sucede? ¿No deberías estar en la Unión ahora? Bueno, ese es el tema, Margarita. Estoy exterior y no me autorizan ingresar. Poseen mi imagen en el acceso con directivas de no permitirme pasar. Mutismo. ¿Qué? ¿Qué significa que no te autorizan pasar? Eres el progenitor de la desposada. Tú abonaste todo. Lo sé. Me recliné en el asiento y pese a todo noté una mueca en mis labios. Sé precisamente lo que aboné. Esto es inaudito. ¿Cómo osan hacerte esto tras todo lo que realizaste por ese linaje? El timbre de Margarita se elevó airado y esa cólera en mi favor me resultó curiosamente alentadora. Margarita, expresé en tono bajo, y algo en mi entonación la hizo enmudecer. ¿En qué punto estamos con las liquidaciones definitivas de los prestadores de este día? Una interrupción. Al verbalizar nuevamente, su timbre fue precavida, laboral. Bueno, los abonos ya están saldados, obviamente. Las liquidaciones definitivas están agendadas para tramitarse el lunes matutino, como de costumbre. El remanente del banquete, lo pendiente de la agrupación, el último abono del capturador, la compensación del sitio. ¿Por qué? Solo indagaba. Proseguía sonriente. Solo indagaba Margarita. Prosiguió con timbre sólido como pedernal. En una hora, cuando la fiesta esté en auge, deseo que inicies contactar a los prestadores. Infórmales que hubo una modificación en la validación de abonos. ¿Una modificación? Su timbre se atenuó al percibir las repercusiones. La porción de la nómina. Yo asumo la porción restante. Banquete, capturas, gestión del sitio, remoción vegetal, traslado. Todos los que aguardan su liquidación definitiva el lunes matutino. Notifícales que los abonos quedan postergados sine die. El mutismo entre nosotros era como un hilo tirante. ¿Estás convencido de esto?, murmuró al cabo. Jamás estuve más convencido en mi existencia. Observé a una pareja juvenil ingresar por el umbral, carcajeándose de algo. Sus pases de concurrencia relucían bajo el sol vespertino. Ellos efectuaron su opción. Ahora les corresponde convivir con las secuelas. Iniciaré las comunicaciones a las 4:30, expresó ella. Agradezco, Margarita. Y Margarita, cuando interroguen el motivo, indícales que contacten directamente al clan de la desposada. A las 4:47 de la tarde, timbró mi aparato. Progenitor, progenitor. El timbre de Emi era agudo, el terror manifiesto. Resonaba tumulto de fondo, timbres elevados, alguien sollozando, la melodía interrumpida abruptamente. Hola, amor, respondí desde mi estudio doméstico con una taza de infusión enfriándose a mi lado. ¿Cómo marcha tu ocasión especial? ¿Qué realizaste?, chilló. Los del banquete se retiran, el capturador acaba de partir. Progenitor, ¿qué realizaste? Tomé un trago pausado a mi infusión, bergamota selecta que había reservado. Meramente informé a ciertos prestadores sobre el estatus de compensación de los servicios ofrecidos. No puedes efectuar esto. No puedes estropear mi unión porque experimentes un capricho. Capricho. La palabra flotó entre nosotros como niebla. Sentí algo gélido y exacto depositarse en mi tórax. No era furia, no era aflicción, era algo mucho más riesgoso. Lucidez, lucidez, Emi, expresé con dulzura. Hace 3 horas me indicaste que fue una resolución colectiva, que habría menor tensión si yo no me hallaba allí. Yo solo me aseguro de que tus umbrales de tensión se preserven controlables. Esto es una insensatez. Actúas como un infante. Todos nos observan. La gente se retira. La gente se retira. Interrumpí con auténtica intriga. ¡Qué fascinante! Me intriga por qué ejecutarán eso. Porque sollaba ya con inhalaciones entrecortadas que volvían sus palabras casi incomprensibles. Porque estás devastando todo.
Esto debía ser impecable. Lo fue, amor. Cada elemento urdido, cada desembolso asumido, hasta que optaste que no debía hallarme allí para contemplarlo. La conexión quedó en mutismo, salvo por su respiración irregular. Al verbalizar nuevamente, su timbre había mutado, más rígido, más estratégico. Bien, bien. ¿Qué deseas? Fondos. Es eso. ¿Deseas que te restituyamos lo que desembolaste? Esto no es por fondos, Emi. Entonces, ¿qué? ¿Qué deseas? Depositó mi taza de infusión con esmero intencional. Deseo que expliques a tus concurrentes por qué el progenitor de la desposada no te condujo al presbiterio. Deseo que les narres lo de la imagen en el umbral. Deseo que asumas tu opción. La comunicación se interrumpió. 23 minutos después timbró nuevamente. Esta ocasión era mi antigua cónyuge. ¿Qué rayos te ocurre? El timbre de Sandra era tóxico, cada sílaba cortante como cristal. ¿Tienes noción de lo que has efectuado? Hola, Sandra. Confío en que disfrutes la fiesta. Ni intentes emplear ese matiz conmigo. Aquí hay 300 personas presenciando cómo este linaje se desintegra, y todo porque no pudiste tolerar que te excluyeran. Me recliné en la butaca contemplando las nubes a través del vidrio de mi estudio. Excluir. Así lo denominan ahora. Sí, excluir. Porque nadie te deseaba allí. Porque provocas que todo rote en torno a ti. Porque eres nociva y astuta. Y yo aboné por todo el suceso. ¿Y qué? ¿Eso no te otorga facultad a secuestrarlo? Casi solté una risotada. Secuestrarlo, Sandra. No estoy secuestrando nada. Simplemente ejerzo mi facultad a retirar mi respaldo pecuniario de individuos que han manifestado que no soy aceptado. Este es el día de Emi. Su día impecable y lo estás devastando. No expresé, y mi timbre era suave como la bruma al descender. Tú lo devastaste en el instante en que colocaste mi imagen en esa nómina de protección. Yo solo me aseguro de que todos comprendan lo que esa opción realmente implicaba. Ella sollozaba ahora. Grandes hipos dramáticos que recordaba de nuestra unión. Estás enfermo. Realmente estás enfermo. ¿Qué tipo de progenitor le efectúa esto a su propia descendiente? El tipo de progenitor que está exhausto de ser tratado como un monedero ambulante. Te arrepentirás. Todos van a conocer lo que verdaderamente eres. Todos van a presenciar. Todos van a presenciar qué es Sandra. Que poseo autoestima. Que no voy a consentir ser vejado por mi propio linaje. Van a presenciar que eres avara y rencorosa. Y desconecté en medio de su expresión. La tercera comunicación provino de Marcos, el director de la agrupación. Su timbre estaba tenso con inquietud laboral. Caballero, nos han informado que podría haber inconvenientes de compensación. Se supone que interpretemos hasta la medianoche. Pero Marcos, lo interrumpí con blandura. ¿Te estás divirtiendo en la unión? Caballero, yo. ¿Qué? Consulta elemental. Lo estás gozando. El linaje los trata adecuadamente. Hubo una interrupción. Bueno, para ser sincero, caballero, ha sido algo tumultuoso. La desposada ha estado sollozando. Hay algún tipo de altercado lineal. Y francamente el clima es nocivo. No diría nocivo, pero sí opresivo. Muy opresivo. Marcos, deseo que recojas tu instrumental y partas inmediatamente. Pero, caballero, el acuerdo queda rescindido. No habrá compensación y no deseo que tú y tus compañeros se vean expuestos a lo que ocurra allí. Esto no es responsabilidad suya. ¿Estás convencido? ¿Convencido? Lleven su instrumental y regresen a sus hogares con sus clanes. Envíame la cuenta por las incomodidades. Agradezco, caballero, y para lo que valga, lo lamento. No sé qué sucedió entre ustedes, pero esto no se siente adecuado. Cuando Marcos desconectó, permanecí sentado en la penumbra de mi gabinete, escuchando el mutismo. Mi aparato vibraba con comunicaciones entrantes, textos iracundos, ruegos, mensajes desconcertados de parientes y allegados que iniciaban a reconstruir el enigma. Invertí el aparato y procedí a prepararme otra taza de infusión. Habían deseado que me retirara. Ahora estaban aprendiendo lo que retirarme realmente significaba. Los golpes en mi umbral principal iniciaron a las 9:17 de la noche, agresivos y persistentes. Honestamente los anticipaba. Dejé mi volumen. Marco Aurelio parecía idóneo esta velada y avancé hacia el umbral con pisadas serenas. A través de la mirilla pude divisar a Patricio, la madre del desposado, su faz enrojecida de ira, su peinado impecable de unión, ahora desarreglado. Detrás de ella, había dos siluetas adicionales que no lograba identificar bajo la iluminación del pórtico. Abrí el umbral y me apoyé contra el bastidor sin invitarlos a ingresar. ¡Lo sabía!, escupió Patricio antes de que pudiera siquiera saludar.
Sabía que solo traerías altercados. Se lo advertí a Emmy desde el inicio. Le advertí, ese progenitor tuyo va a estropear todo, pero alguien me atendió. No, buenas noches, Patricio. ¿Cómo marchó la fiesta? Sus órbitas estaban desmesuradas. El rímel descendía por sus pómulos como pigmento bélico. ¿Cómo marchó la estás demente? Devastaste la unión de mi vástago. Lo devastaste todo. Ah, sí. Incliné la cabeza con genuina curiosidad. Qué fascinante, porque la última vez que verifiqué ni siquiera se me permitió hallarme en la finca. Ni intentes plantarte ahí y fingir inocencia. Ahora gritaba, su timbre quebrándose de rabia. ¿Por qué no pudiste simplemente aceptarlo? Permanecer en la morada sosegadamente. ¿Por qué siempre has de hacerlo todo en torno a ti? Sentí esa serenidad gélida y conocida envolverme como una coraza. Siempre, Patricio. ¿Cuándo exactamente he efectuado algo en torno a mí? Cada ágape lineal, cada celebración, cada ocasión que intentamos sostener una charla ordinaria, tú has de abonarla. Eso la detuvo abruptamente. Tengo intriga, Patricio. En los 3 años desde que Emmy y Dererick estuvieron unidos, ¿cuántas de esas ágapes lineales abonaste tú? ¿Cuántas asambleas vacacionales? ¿Cuántos cumpleaños, conmemoraciones, salidas de fin de semana? Su cavidad se abrió y se cerró como un pez jadeante. Permíteme asistirte con la cuenta. Continué. Mi timbre suave y sólido. 0. La réplica es 0. Pero yo soy el que hace que todo rote en torno a mí. El dinero no lo es todo. Tienes razón absoluta. No lo es todo. El aprecio, no obstante, sí importa algo. La cortesía humana elemental importa algo. No ser tratado como un marginado en la unión de tu propia descendiente, eso ciertamente importa algo. La acompañante de Patricio avanzó un paso. La hermana de Dererick, Micaela. Tío Roberto, has de comprender que esto no fue individual. Emmy solo procuraba eludir un altercado. Altercado. Reiteré pausadamente la palabra degustándola. Micaela, ¿puedes ilustrarme qué altercado iba a provocar yo? Planeaba protestar durante el ritual, iniciar un enfrentamiento, armar un revuelo. Bueno, no, pero entonces el altercado que eludían era que mi asistencia, verme avanzar junto a mi descendiente por el corredor, el peligro de que alguien recordara quién hizo factible esta unión realmente. Patricio recuperó el timbre tóxico y trémulo. ¿Crees que el dinero te otorga facultad a dominar todo? ¿Crees que porque abonas cosas posees a las personas? Algo ígneo y lacerante centelleó detrás de mis órbitas, pero mantuve mi timbre equilibrado. Patricio, deseo que reflexiones con sumo esmero en lo que acabas de expresar. Deseo que recuerdes la última ocasión que le solicité algo a Emmy, la última vez que le impuse que efectuara algo porque yo lo aboné, la última vez que empleé el dinero como coacción en este linaje. Mutismo. Aún reflexionando. Permíteme asistirte. La réplica es nunca. Pero hoy, cuando tu linaje optó que no era aceptado en un suceso que yo respaldé, ¿qué imaginaban precisamente que ocurriría? ¿Imaginaban que iba a sonreír y proseguir abonando? ¿Que enviaría mis saludos en un vale? Estás devastando sus existencias, chilló Patricio. Les llegan comunicaciones de deudores. El sitio amenaza con litigar. Los estás arruinando. No estoy arruinando a nadie, expresé en tono bajo. Simplemente ya no consiento que me utilicen como desecho. Hay una distinción. Micaela sollozaba ahora, lágrimas mudas que la hacían aparentar más juvenil. Pero ellos te aprecian. Emmy te aprecia. Solo experimentaba temor. ¿Temor de qué? Temor de que te defraudaras, de que evaluaras sus opciones, de que procuraras dominar como de costumbre. Se detuvo, pero tardíamente. Como de costumbre. ¿Qué, Micaela? Nada, no quise. No, concluye la expresión. Como de costumbre, domino. ¿Es eso lo que fue abonar tu colegiatura superior? Dominar. ¿Y qué hay de cuando validé el crédito del automóvil de Dererick cuando ningún instituto lo tocaba? Dominar fue cuando les otorgué el abono inicial de la vivienda. Eso también era dominar. El pórtico quedó en mutismo, excepto por la respiración entrecortada de Patricio. ¿Deseas conocer cómo se ve dominar? Continué. Dominar es optar quién puede y quién no puede concurrir a una unión sin consultar a la persona que la hizo factible pecuniariamente. Dominar es colocar la imagen de alguien en una nómina prohibida de protección. Dominar es aguardar generosidad incesante de alguien a quien acabas de vejar públicamente. Retrocedí y empecé a cerrar el umbral. Espera. Patricio se abalanzó hacia adelante. Espera, por favor. Podemos repararlo. Podemos pactar algo. No permitas que el orgullo devaste este linaje.
Me detuve mirándola a través de la abertura del umbral. Patricio, mi orgullo no es lo que devasta este linaje. Mi orgullo es lo único que me resta. El umbral se cerró con un chasquido concluyente. El domingo matutino desperté con 17 comunicaciones fallidas y 43 textos no leídos. Pero fue la alerta de Facebook la que me impulsó a tomar primero mi café. Emi había difundido a las 7:47 a Estoy destrozada al comunicar que lo que debió ser el día más feliz de mi existencia fue devastado por alguien que se suponía debía apreciarme y respaldarme. Cuando no puedes tolerar no ser el foco de atención por un día, cuando estás dispuesto a sabotear la unión de tu propia descendiente por rencor, no tengo expresiones. Los prestadores partieron. La fiesta concluyó prematuramente y todo porque una persona no pudo manejar que se le solicitara respetar los umbrales. Estoy devastada, pero también soy liberada. Liberada de astucia, liberada de coacción sentimental, liberada de cariño condicionado. A todos los que permanecieron y nos auxiliaron a rescatar lo que pudimos de la velada, agradezco. Ustedes me ilustraron lo que es un linaje auténtico. La difusión tenía 247 aprobaciones y 89 glosas. Las repasé mientras bebía mi café, presenciando cómo la trama se formaba en tiempo real. Oh, Dios mío, Emi, lo lamento mucho. Algunas personas son simplemente nocivas. Estás mejor sin esa adversidad en tu existencia. ¿Qué tipo de progenitor le efectúa eso a su propia descendiente? Oraciones para ti, amor. Los egocéntricos no toleran no ser el foco de atención. Pero luego más abajo en las glosas, espera. ¿No abonó tu progenitor toda la unión? ¿Por qué no fue concurrente? Esto no tiene lógica. Si era tan atroz, ¿por qué aceptaste su dinero? Definitivamente hay más en esta trama. Y de mi hermana Clara, bendita sea Emi, te aprecio, pero esta no es toda la veracidad. Tu progenitor merece algo superior a esto. Dejé el aparato y me preparé un desayuno abundante. Huevos poché con salsa, algo que aprendí a urdir durante mi matrimonio y perfeccioné durante mi separación. Mientras concluía la emulsión cremosa, reflexioné en la trama, en la visión, en los relatos que nos narramos a nosotros mismos y en las que otros narran sobre nosotros. Al mediodía, 3 lineales adicionales habían contactado deseando oír mi versión de la trama. Por la tarde, la difusión de Facebook tenía el doble de glosas y la corriente empezaba a mutar. Descubrí que la veracidad tiene una manera de emerger. Solo requiere tolerancia y la tolerancia, como resulta, es algo en lo que he tenido amplia experiencia. El martes matutino ya era popular en Twitter regional. El lema era mi altercado nupcial y aparentemente yo era el antagonista de la semana. La redactora regional de Modo de Vida, Jennifer Matthews, había tomado la trama de Emi y la había propagado. Su difusión. Cuando el cariño lineal viene con condiciones, el desgarrador día nupcial de una desposada se había vuelto contagioso en nuestra modesta urbe. La porción de glosas era un terreno de combate. Este progenitor es claramente un egocéntrico que estropeó la unión de su propia descendiente. Imaginen sentirse tan facultado que creen que abonar por algo significa que poseen a las personas. Emi es tan audaz por comunicar esto. El abuso pecuniario es real. Espero que lo elimine de su existencia por completo. Los progenitores nocivos no mutan. Leí todo, absorbiendo mi café matutino, anotando observaciones. La trama se estaba solidificando exactamente como lo había anticipado. Emi era la víctima, yo era el ogro, y todos tenían una visión, pero entre las glosas había interrogantes pequeños pero constantes. Si él era tan atroz, ¿por qué dejó que abonara por todo? Algo no encaja aquí. Mi progenitor abonó mi unión y tuvo el sitio principal. Esto parece radical. Por la tarde me contactó Canal Sub News. Al parecer, altercado nupcial regional se vuelve contagioso. Era suficientemente noticiable para el boletín de las 5:00. Rechacé su petición de diálogo cortésmente, pero registré mentalmente. La trama se estaba propagando más allá de las redes sociales. Emi, no obstante, no tenía tales reticencias sobre la exposición. Al anochecer había surgido en 2 apartados de boletines regionales, cada vez con Dererick a su lado, ambos aparentando adecuadamente afligidos. Mi progenitor siempre ha sido dominante, le expresó a la cronista Sarah Chen, secándose las órbitas con un pañuelo. Pensamos que si simplemente imponíamos este umbral, tal vez lo acataría, pero cuando el cariño de alguien es condicionado a salirse siempre con la suya, Dererick asintió gravemente junto a ella con el brazo custodio sobre sus hombros. Solo estamos procurando iniciar nuestra unión sin impactos nocivos. Emi merece algo superior a la astucia sentimental. Apagué el televisor y tomé mi aparato.
Era hora de efectuar algunas comunicaciones por mi cuenta. La primera fue a mi letrado, Michael Harrison. He estado siguiendo la difusión de los boletines, expresó Michael antes de que yo pudiera verbalizar. Situación curiosa. Curiosa es una palabra para describirlo. Michael, necesito que examines registros pecuniarios, peticiones de crédito, cualquier cosa que pueda iluminar las actividades pecuniarias recientes de la pareja juvenil. ¿Qué buscas precisamente? Deseo saber si hay una causa más allá de la mera crueldad por la que quisieron marginarme de la escena. Algo me indica que hay más en esta trama. Veré qué puedo hallar. Mientras tanto, ¿has considerado replicar públicamente? Aún no. Dejemos que cava un poco más profundo primero. La segunda comunicación fue a Marcos, el director de la agrupación, que había recogido sus pertenencias prematuramente el sábado por la velada. Caballero, espero que no le incomode que lo exprese, pero todo esto me ha estado inquietando toda la semana, expresó Marcos. Llevo 12 años en este oficio y nunca he presenciado nada como lo que ocurrió en esa unión. ¿Qué significa eso? La manera en que hablaron de usted después de que partió, las cosas que estaban expresando no coincidían con cómo lo trataban previamente. Recuerdo las asambleas de urdido. Usted fue cortés, dadivoso, sencillo de manejar, pero la velada del sábado, después de que inició el tumulto, lo delineaban como un ogro. ¿Qué exactamente estaban expresando? La consuegra de la desposada, esa mujer Patricio, les narraba a todos que usted los había estado intimidando durante semanas, que demandaba dominar cada pormenor de la unión, que había estado maltratando sentimentalmente a la desposada. Pero, caballero, yo vi los papeles de urdido. Su nombre estaba en todo como contacto y origen de compensación, pero todas las resoluciones estaban rubricadas por la desposada y el desposado. Apreté el aparato con fuerza. Marcos, ¿estarías dispuesto a ofrecer una declaración sobre lo que observaste si lo requiero? Sí, caballero. Lo que le efectuaron a usted no estuvo bien. El miércoles trajo más difusión mediática y una comunicación sorpresa de la hermana de mi antigua cónyuge, Linda. Roberto, necesito expresarte algo. El timbre de Linda era trémulo, ansioso por lo que realmente había sucedido previo a la unión. Dejé el diario a un lado. Te oigo. Estuve en la morada de Sandra el martes anterior. Emmy y Dererick estaban allí junto con Patricio y su consorte. Estaban urdiendo algo. ¿Urdiendo qué? Poseían papeles de un crédito. Roberto a Dererick le validaron un crédito comercial significativo, algo sobre fundar una firma de asesoría, pero el instituto quería avales adicionales o un validador con bienes considerables. Las piezas iniciaron a encajar en mi mente como los pernos de una traba. Contaban con que tú validaras después de dejarte retornar, continuó Linda, con timbre más sólido a medida que hallaba coraje. Roberto, nunca urdieron dejarte fuera de manera permanente. Esto fue astucia psicológica. ¿Qué significa eso? Patricio lo explicaba todo como táctica. Expresaba que era psicología impecable, hacerte sentir marginado y culpable primero. Luego, cuando volvieras arrastrándote a solicitar indulto, aceptarías cualquier cosa para demostrar tu cariño por Emmy. Estará tan desesperado por reconquistar el favor de Emmy, repetía Patricio. Rubricará lo que coloquemos delante de él. Al fin y al cabo es por el porvenir de su descendiente. El mutismo se extendió entre nosotros, mientras la imagen completa se solidificaba en mi mente. Esperaban que suplicaras, esperaban que te quebraras. Emmy reiteraba que siempre cedes cuando ella solloza, que no toleras quedar excluido de su existencia. Calculaban que unos días de comunicaciones y ruegos serían suficientes. Luego Dererick generosamente convencería a Emmy de indultarte. Y tú estarías tan agradecido de retornar al linaje que rubricar el crédito parecería un precio menor a abonar. Y el esquema alternativo, lo del mandato notarial, era solo en caso de que no te quebraras lo bastante veloz. Patricio expresó que te otorgarían un máximo de 2 semanas antes de pasar a acciones de intervención más graves. La estancia quedó en mutismo. Afuera podía oír a los infantes jugando en el jardín frontal, sus carcajadas radiantes e inocentes en el ambiente otoñal. Linda, ¿por qué me lo comunicas ahora? Porque lo que te efectuaron en la unión no se trataba de resguardar a Emmy del altercado, se trataba de eliminar testigos. No querían que estuvieras allí porque no querían a nadie que pudiera cuestionar su relato más tarde. Su relato sobre tu condición mental, sobre tu incapacidad para tomar resoluciones pecuniarias acertadas, sobre la necesidad de una intervención lineal. Su timbre bajó a un murmullo. Roberto, urdían declararte incapaz. Esa velada me senté frente a mi procesador y abrí un archivo nuevo.
Si Emi quería dominar la trama, era hora de que aprendiera lo que era un relato auténtico. Inicié a redactar una misiva abierta a mi vecindario. Mi nombre es Roberto Henderson, y soy el progenitor que estropeó la unión de su descendiente. Han oído la versión de Emi y han extraído sus conclusiones. No los reprocho. Su relato es persuasivo y lo narra bien, pero hay cosas que no han oído, papeles que no han visto, y interrogantes que merecen réplicas. Primero, permítanme compartir algunos hechos. En los últimos 3 años he contribuido con aproximadamente 17,000 al modo de vida de mi descendiente y mi yerno. Esto incluye no solo los 43,000 de la unión, sino también el abono inicial de su vivienda, 35,000. La validación como validador en el crédito del automóvil de Dererick, 28,000. Los abonos del crédito académico de Emi, 17,000. Y numerosos créditos menores que nunca fueron restituidos. Menciono estas cifras no para avergonzarlos, sino para establecer contexto. Esto no era el proceder de un progenitor dominante y astuto. Esto era cariño dadivoso, quizás ingenuo, pero indudablemente cariño. Luego relaté el sábado 14 de octubre desde mi visión. Redacté durante 3 horas detallando todo con precisión quirúrgica. La imagen en el acceso, las comunicaciones a los prestadores, las verdaderas causas detrás de su opción de marginarme y finalmente lo que Linda me había narrado sobre los créditos y el esquema del mandato notarial. Cuando concluí, lo leí 2 veces, revisando hechos, moderando sentimientos, asegurándome de que cada sílaba fuera defendible. Entonces lo difundí en Facebook, envié réplicas a los boletines regionales y lo mandé directamente a Jennifer Matthews, la redactora que había iniciado todo este espectáculo mediático. A la mañana siguiente, el lema Wedding Drama había tomado un matiz muy diferente. La veracidad, como había aprendido hace tiempo, no siempre triunfa de inmediato, pero suele emerger si uno tiene la tolerancia suficiente para aguardar. El plató del Canal 7 era más reducido de lo que imaginaba, pero las cámaras hacían que todo pareciera magnificado, más relevante. Sarah Chen, la misma cronista que había dialogado a Emi a principios de esa semana, se sentó frente a mí con un montón de papeles sobre la mesa entre nosotros. Señor Henderson, agradezco por aceptar hablar con nosotros. La trama de su descendiente ha resonado con miles de personas en las redes sociales. ¿Qué desea que nuestros espectadores sepan? Metí la mano en la carpeta junto a mi butaca y extraje el primer resumen bancario. Deseo que sepan la veracidad, Sarah, y traje evidencias. La cámara hizo un acercamiento mientras colocaba los papeles con esmero meticuloso. Cada uno estaba marcado, indexado, organizado como prueba en un tribunal que de alguna manera lo era. Esta es una remesa bancaria de 3,000 al Club Rural Millbrook por el sitio y el servicio de banquete de la Unión. Fecha 15 de septiembre. Lo deposité sobre la mesa y tomé el siguiente. Este es el abono al Ensemble Harmony Strings, 3,500. Aquí está el abono del capturador, 2,500. Las plantas, el postre, el traslado, todo. Sarah se inclinó hacia adelante examinando los papeles, y su descendiente lo autorizó a efectuar estos abonos. No me autorizó, me lo imploró. Aquí hay una secuencia de mensajes textuales del 12 de agosto. Le entregué mi aparato abierto en los mensajes. Emi solicitándome auxilio para abonar el abono del sitio, porque sus reservas no eran suficientes. Aquí hay otro del 20 de agosto. Dererick interrogando por el abono de la agrupación, porque estaban algo escasos ese mes. La cronista leyó los mensajes. Su máscara laboral se agrietó ligeramente. Señor Henderson, en las declaraciones públicas de su descendiente, ella lo ha delineado como dominante y astuto. ¿Cómo replica a eso? Sentía asentarse en mí esa serenidad gélida conocida. Sarah, deseo que vuelvas a examinar esos resúmenes bancarios. Observa las fechas, las sumas, la periodicidad. Si yo hubiera estado intentando dominar a Emi y a Dererick, ¿no habría realmente dominado algo? ¿No habría impuesto condiciones, demandas? ¿Dónde están mis estipulaciones, mis ultimátums? ¿Qué significa? Significa, muéstrame una sola ocasión, un correo, un mensaje, un testigo donde yo haya empleado el dinero para forzar a mi descendiente a efectuar algo. Muéstrame donde alguna vez expresé, efectúa esto o no abono aquello, porque he estado indagando y no puedo hallarlo. Extraje otra carpeta. Lo que sí puedo hallar es esto: 3 años de respaldo pecuniario incondicional, abonos del automóvil cuando el crédito de Dererick estaba arruinado, auxilio con los créditos académicos cuando Emi perdió su empleo, fondos para la adquisición cuando estaban entre remuneraciones, regalos navideños,
celebraciones de cumpleaños, reservas para vacaciones, todo otorgado libremente, sin condiciones, sin pactos, sin IOUs. Sara estaba anotando ahora, sus instintos de cronista claramente estimulados. Entonces, cuando su descendiente dice que usted es pecuniariamente maltratador, me gustaría que ella definiera ese concepto, porque desde donde yo estoy sentada, el maltrato pecuniario sería algo como amenazar con cortar a alguien a menos que cumpla con sus demandas. Sería como emplear el dinero para dominar su conducta. Lo que yo efectué fue lo opuesto. Di libremente y no solicité nada a cambio. Abrí la carpeta final, excepto aparentemente el aprecio humano elemental. Los papeles en esta carpeta eran diferentes. Correos electrónicos reproducidos, capturas de pantalla, resúmenes telefónicos. Estas son comunicaciones entre Emi, Dererick y los prestadores de la unión en las semanas previas al ritual. ¿Notas algo curioso? Sara los examinó levantando las cejas. Ellos están efectuando modificaciones en los pactos con los prestadores sin consultarlo con usted. Están eliminando mi nombre de todo, la información de contacto, la validación de compensación, incluso la cortesía elemental de mantenerme informado sobre mis propios compromisos pecuniarios. Señalé una porción marcada. Aquí Dererick le indica al capturador que no se preocupe por obtener la aprobación del progenitor de Emi para la nómina de capturas, porque yo ya no estoy realmente involucrado en el urdido. Pero usted seguía abonando todo, cada centavo hasta la mañana de la unión, cuando descubrió que no era aceptado en el suceso que había respaldado. Sara dejó los papeles sobre la mesa y miró directamente a la cámara. Para nuestros espectadores que recién se suman, estamos dialogando con Roberto Henderson, el progenitor que fue marginado de la unión de su descendiente el sábado anterior. Señor Henderson, usted nos ha mostrado extensos resúmenes pecuniarios que prueban que abonó la unión, pero su descendiente y su linaje sostienen que fue marginado por su bienestar sentimental. ¿Cómo replica? Me recosté en la butaca sintiendo el peso de cada opción que me había llevado hasta este instante. Sara, deseo que sus espectadores imaginen algo. Imaginen que han pasado 3 años auxiliando a su vástago y a su consorte a edificar sus existencias. Nunca han solicitado reembolso, nunca han demandado gratitud, nunca han empleado nada como coacción. Y un día llegan a un suceso que respaldaron solo para hallar su imagen en el umbral de protección con directivas de no dejarlos ingresar. Mi timbre permanecía sólido, pero podía sentir que la cámara captaba algo en mis órbitas. No era furia ni aflicción, sino algo mucho más riesgoso, determinación. ¿Qué les diría eso sobre cómo esas personas realmente lo ven? No como linaje, ni siquiera como un ser humano merecedor de cortesía elemental, sino como ¿qué? Un monedero, un recurso para utilizar y desechar. Y cuando lo descubrí, tomé una opción simple. Si no soy aceptado en la celebración, no necesito abonar por la celebración. No es rencor, Sara, es autoestima. La diálogo salió al aire a las 6:00 de la tarde. Para las 8:30, mi timbre sonaba como una sirena de incendio. A través de la mirilla los vi a todos. Emi, Dererick, Patricio, Sandra, incluso el progenitor de Dererick, a quien tal vez había visto 2 veces en 3 años. Estaban apiñados en mi pórtico delantero como desplazados de una tempestad. Abrí el umbral, pero no los invité a ingresar. Progenitor, necesitamos dialogar. La faz de Emi estaba salpicada de lágrimas, su timbre quebrado. Detrás de ella los demás se movían inquietos, una comisión de desesperados. Hola, Emi. ¿Cómo salió la diálogo? Por favor, ¿podemos ingresar? ¿Podemos repararlo? ¿Podemos resolverlo? Me apoyé contra el bastidor del umbral, examinando sus fisonomías. Patricio parecía haber envejecido 10 años en 5 días. Sandra no podía mirarme a las órbitas. Dererick sudaba pese al aire fresco de la tarde. Reparar qué exactamente todo. El timbre de Emi se quebró. Las difusiones, los diálogos, todo este caos. Progenitor, eliminaré todo. Difundiré una retractación. Le narraré a todos que fue un equívoco. Un equívoco, reiteré pausadamente. Sí, estábamos tensos. Urdir una unión es una demencia. Cometimos yerros, Emi. Mi timbre cortó su divagar como un borde de hielo. ¿Quién optó colocar mi imagen en el umbral de protección? Mutismo. Consulta simple. ¿De quién fue la idea? Ella miró a Dererick, luego a Patricio, luego a sus pies. Fue una resolución colectiva. Una resolución colectiva. ¿Y quién tomó mi imagen de la parrillada lineal para convertirla en una alerta de protección? Progenitor, ¿importa eso? Estamos aquí para réplica la consulta.
Dererick avanzó un paso, su fisonomía pálida pero resuelta. Yo lo hice. Tomé la imagen y la envié a reproducir. Asentí pausadamente. Agradezco por tu sinceridad, Dererick. Ahora, Emmy, ¿de quién fue la idea de las peticiones de crédito que requerían mi validación? El color desapareció de su fisonomía. ¿Cómo? ¿De quién fue la idea? Progenitor, podemos ilustrarlo. Íbamos a dialogar contigo después de la unión, cuando todos estuvieran contentos, sentimentales, agradecidos y flexibles. Miré a cada uno de ellos por turno. Querían verme quebrado primero, vejado, desesperado por recobrar su aprobación. Entonces rubricaría cualquier cosa, ¿no? Por el porvenir de mi descendiente. Patricio halló su timbre trémulo y desesperado. Roberto, has de comprender, nunca quisimos que llegara tan lejos. Solo era táctica. Táctica. La palabra sabía amarga en mi cavidad. Ilústrame la táctica. Paso 1. Vejar públicamente al hombre que abona la unión de tu vástago. Paso 2. Aguardar a que se arrastre. Paso 3. Explotar su desesperación. Más o menos así. No se suponía que pasara así. Emmy sollozaba ahora con grandes hipos. Se suponía que me contactaras. Se suponía que estuvieras irritado y preguntaras qué hiciste mal. Entonces podríamos haberlo resuelto y te habrías sentido tan culpable que cuando Dererick explicara lo del crédito para el oficio, lo habrías rubricado sin leer los términos. Es por nuestro porvenir, por tus nietos. Progenitor, el oficio de Dererick podría sostenernos durante décadas, pero necesitamos capital primario y los institutos quieren aval, y tú eres el único que Emmy, el único que los aprecia lo suficiente como para ser utilizado, el único lo bastante ingenuo como para rubricar papeles pecuniarios, estando sentimentalmente involucrado. Ella hiperventilaba ahora, aferrada al brazo de Dererick. Por favor, progenitor, por favor, nos estamos hundiendo aquí. El instituto retiró la prevalidación cuando vio la difusión mediática. Los prestadores de la unión amenazan con litigar. La firma hipotecaria de Patricio está formulando interrogantes porque ella validó nuestra vivienda y ahora temen por su solidez. Basta. Mi timbre era sereno, pero cortó su pánico como una hoja. Emmy, mírame. Ella alzó su fisonomía cubierta de lágrimas y por un instante volvió a aparecer la pequeña que se acurrucaba en mi regazo después de una pesadilla. Deseo que comprendas algo, expresé con dulzura. El hombre que habría resuelto todo esto por ti, que lo habría hecho desvanecer con una comunicación telefónica y un libretón. Ese hombre falleció el sábado anterior en la mañana cuando vio su propia fisonomía en una nómina prohibida de protección. Progenitor, por favor, la persona que está aquí ahora es alguien diferente. Alguien que aprendió que el cariño sin aprecio no es cariño en absoluto, es explotación. Retrocedí y empecé a cerrar el umbral. Espera. Dererick se abalanzó hacia adelante, su desesperación dándole audacia. ¿Qué deseas? Fondos. Una retractación. Dinos qué deseas. Me detuve mirando a este hombre que me había robado a mi descendiente, que había auxiliado a urdir mi vejación y que ahora sudaba, mientras su porvenir cuidadosamente urdido se derrumbaba a su contorno. Dererick, no deseo nada de ti. Ese es el punto. Por primera vez en 3 años, no deseo absolutamente nada de ninguno de ustedes. Pero somos linaje, chilló Emmy. No, el linaje no coloca las imágenes de los demás en nóminas prohibidas de protección. El linaje no trama campañas de astucia psicológica. El linaje no trata el cariño como una operación comercial. Los miré a todos una última vez. Querían que me retirara, ¿recuerdan? Consideren su anhelo satisfecho. El umbral se cerró con un chasquido suave y apagué la iluminación del pórtico. Detrás de mí la morada estaba serena y era mía. M.